a contar que lo hemos descubierto ayer. Hay tanta gente valiosa que uno no conoce hasta que empieza a conocer y dice, wow. Le cuento que el doctor Janiel Melamed es, entre otras cosas, el director del Observatorio de Seguridad Ciudadana. Bueno, tiene una formación académica enorme y un currículum tan extenso que si yo se lo cuento al aire nos lleva lo poco que nos queda de tiempo de este informativo. Ha escrito y mucho, libros importantes sobre el conflicto armado en Siria, el Estado Islámico, la justicia transnacional en Colombia, bueno, y mucho más. Todo eso se lo vamos a compartir luego cuando incluso subamos esta nota. Pero el hombre entiende y muy bien de lo que es el fenómeno del Islam radical y seguro tendrá algo para decirnos puntualmente de cómo se llegó a esta nueva guerra. Lo voy a saludar, vive en Colombia obviamente. Janiel, ¿cómo estás? Miguel Steuerman, el director de Radio High, te saluda. Buenos días, muchas gracias Miguel por la invitación. Un saludo muy especial a tu equipo de trabajo y a la audiencia que nos acompaña. Por favor, un placer enorme y la verdad, como decía, siguiendo lo que has hecho, solamente uno puede decir chapeau y además adelante. Qué bueno tenerte con nosotros. Janiel, nada comienza en un instante, aunque el hecho puntual del 7 de octubre marque un antes y un después. ¿Nos podrías tratar de poner en el contexto de cómo se llega a esta realidad y a esta nueva guerra? Bueno, son muchas aristas, ¿no? Muchas variables que tendríamos que incluir en tan poco tiempo, pero creo que por lo menos podríamos partir por dos realidades, unas, digamos, más inherentes al conflicto palestino-israelí como tal, y otra, por supuesto, mucho más amplia en el entorno regional. Partiría entonces por esta última. El entorno regional está marcado en esa inmediación a los ataques del 7 de octubre por una serie de fuerzas de reacomodamiento, si me permiten esa expresión. Tenemos un Medio Oriente que ha experimentado unas transformaciones muy importantes. Tenemos un Estado de Israel que ha venido lenta pero progresivamente afianzando relaciones muy importantes, muy estratégicas con actores del mundo árabe. Los acuerdos de Abraham se celebran hace un par de años atrás, muchos con alguna expectativa desbordada, otros con quizás unas expectativas más bien bajas frente a lo que pueda significar este tipo de normalización de relaciones con actores como algunas de las monarquías petroleras del Golfo Pérsico. Pero lo cierto es que lenta pero progresivamente se habían venido afianzando y se hablaba ya de la casi que eventual, no eventual, pero casi que inmediatez, ¿no? Era algo que se sentía que venía muy encima de normalización con Arabia Saudita, que por supuesto la audiencia conocerá la importancia estratégica que esto habría tenido. Es el principal actor entre las monarquías árabes petroleras del Golfo Pérsico, y lo que eso eventualmente hubiera significado para el Estado de Israel con otros actores también dentro de la Liga Árabe, con los que quizás también hayan niveles de acercamiento no tan públicos, más debajo de la mesa, pero que sin duda habrían recibido un impulso muy representativo por este acontecimiento. Y lo menciono porque a nivel regional, así como hay fuerzas que están buscando acercamientos y construcción de puentes geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos con el Estado de Israel, pues también hay unas fuerzas que están absolutamente destinadas y digamos, encaminadas a impedir que estos acercamientos se materialicen. Y jamás los intereses hegemónicos iraníes y muchos otros actores, Hezbollah, el régimen sirio, están dentro de este grupo que, por supuesto, no ven con buenos ojos esta materialización. Así que a nivel regional podríamos encuadrarlo dentro de un esfuerzo, una agenda para sabotear este tipo de acercamientos, como sin duda lo ha logrado de momento. No creo que podamos llegar a plantear que necesariamente esa eventual normalización de relaciones con Arabia Saudita pues ya haya quedado
pues fuera de cualquier posibilidad totalmente descartada, pero lo cierto es que los acontecimientos que estamos viviendo tan dramáticos en Gaza y en toda la región, pues hacen que el asunto esté de momento pausado. Eso a nivel regional. Pusiste el primer contexto para que todos recuerden, y está muy claro, el conflicto interno dentro del mundo islámico y donde Israel es parte del botín, por decirlo así, entre chiitas, Irán sobre todo, y los que lo acompañan, sunitas, Arabia Saudita, y bueno, dos mundos que se están ahí hace ya mucho, no es nuevo, enfrentando, e Israel que estaba avanzando. Bien, primer Sí. elemento, siga usted. No, sí, y lo otro, como digamos, había planteado, vale la pena hacer una reflexión, un análisis de la arena un poco más interna, ¿no? Y de la arena palestina podríamos mencionar eh, al menos dos circunstancias que creo que vale la pena como para abrir la cancha. Perdóname que utilice expresiones futbolísticas, pero ayer le ganamos a Brasil 2-1 aquí en Barranquilla, Colombia, así que el fútbol está en el aire. Mire, es histórico lo vuestro y mejor no siga porque hay otros que no les fue tan bien. Estas cosas pasan, pero está muy, es lo que la gente comprende. Vaya al fútbol. Entonces, para abrir la cancha un poco, la arena palestina viene sufriendo unas divisiones muy profundas, muy sensibles. Tenemos una autoridad nacional palestina cuyo líder, Mahmoud Abbas, nunca ha ido a Gaza en los casi 18 años que lleva en el poder. Tenemos unas encuestas del Centro Palestino de Investigación, encuestas precisamente dirigido por el doctor Halil Shikaki, un investigador palestino, digamos, de mucho prestigio, donde hablan de niveles de desaprobación dentro de la propia población palestina hacia la Autoridad Nacional Palestina, desbordantes por encima del 70%. Tenemos una franja de Gaza donde se había convertido, digamos, el gobierno de facto es desarrollado por Hamas, y se había convertido casi que la situación allí en una especie de, de problemática, digamos, cíclica, ¿no? Con varias operaciones, que si plomo fundido, que si pilar de defensa, que si margen protector, y las capacidades de Hamas parecían haber estado encausadas más bien a generar ese tipo de inestabilidad a través de estos ataques periódicos, no solamente de Hamas, es importante también decirlo, en la Franja de Gaza operan por lo menos 10 organizaciones similares a Hamas, siendo que Hamas es la más importante, la más representativa, pero tenemos el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, los comités de resistencia, los mártires de las brigadas de Al-Qassam, los mártires de las brigadas de Al-Aqsa, muchos grupos más. Y parecía que ese era el tipo de amenaza proveniente desde Gaza. Y también hay algunas circunstancias que vale la pena mencionar a nivel interno, y es la propia realidad israelí. Hemos venido evidenciando unos niveles de polarización bastante altos a lo largo de pues mucho tiempo ya, ¿no? Estas manifestaciones casi que periódicas en contra del gobierno de Netanyahu y de sus principales agendas políticas de momento. Creo que ahí confluyeron una serie de circunstancias que, por un lado, articulándolas también con lo regional que mencionaba ahorita para abrir un poquito el entendimiento de muchas de las personas que puedan estar acompañándonos en este espacio, Hamas y muchas de estas organizaciones se habían venido fortaleciendo política, económica y militarmente a partir del apoyo de actores muy importantes a nivel regional, especialmente Irán, el suministro de armas a través de estos túneles, esta red de túneles de contrabando que vienen desde Egipto y que aprovechan también toda esa presencia, en el mejor de los casos, intermitente de las autoridades egipcias en una península del Sinaí bastante grande, bastante desértica, con poco escrutinio, si me permiten también esa expresión, que les había permitido ir ganando capacidades militares. Y adicionalmente a eso, unas fallas de inteligencia absolutas y dramáticas, ¿no? La capacidad del Estado de prevenir y de anticiparse a estos hechos quedó demostrada que falló. Entonces,
esto, digamos, me gustaría empezar con la discusión. Claro, como has dicho, hay tantas aristas y para hacer un seminario, y lo vamos a ir haciendo despacito. Esta es la primera, pero ya tienes un problema, te vamos a empezar a convocar muy seguido. Digo, puedes agregar incluso el mapa geopolítico amplio saliendo del Medio Oriente, porque entre otros beneficiados de lo que está pasando ahí, sobre todo creo que es Rusia, nos olvidamos que hay otro frente de guerra muy duro y que está ahí, aunque algunos ya se olvidaron, y también en el marco incluso de esta geopolítica a nivel internacional con Estados Unidos y China, la OTAN. Hay muchos actores aquí que tienen intereses y que seguramente afectan a esto que es lo concreto, el árbol que estamos mirando. Pero dijiste la seguridad, y sos un experto en esto. Se pensaba que Israel era, bueno, invulnerable y que además de ser invulnerable con unos ejércitos más potentes del mundo, bueno, los muchachos entraron casi caminando, no casi, entraron caminando, eh, arrasaron con lo que se suponía era una defensa tan sólida. ¿Qué ha fallado? Además de la inteligencia, además de la defensa, digo, ha fallado todo. Sí, muy lamentablemente sí. Aquí hay dos ideas que me parecen importantes plantearlas y dos reflexiones también, dos aprendizajes que hay que sacar de toda esta situación. Lo primero, pues obviamente ningún ejército es infalible, ningún ejército es imbatible, ninguna agencia de seguridad es absolutamente perfecta, ¿no? De hecho, hay una expresión que se suele utilizar mucho y es que por sus errores los conocerás, ¿no? Cuando todo marcha bien, tú ni los escuchas, ni te enteras que existen, pero cuando algo malo ocurre, ahí sale todo el cubrimiento mediático. Y creo que otro elemento que vale la pena mencionar acá es quizás la cómo se, cómo se intentó a través de mecanismos de alta tecnología y de cámaras y de sensores y de alambradas y todos estos gadgets, si me permites utilizar esa expresión también, todos estos instrumentos que son muy Juguetes, valiosos. Pues, gadgets hay que decirlo. juguetes, yo iba a decirlo, pero Son, pensé que no era demasiado técnico. no, pero Todos está estos muy... juguetes electrónicos que son extremadamente valiosos, que son muy útiles, que son por supuesto bienvenidos para la optimización de ese fin máximo, pero que no se pueden dejar solos. Es decir, esto no estamos en un mundo todavía donde la inteligencia artificial se conecta pues con todos estos aparatos y todo funciona. Al final del día necesitas botas en el terreno. Y teníamos desafortunadamente puestos nuestros ojos en otras áreas y no necesariamente en digamos, en la periferia de la franja de Gaza, en esas comunidades que vieron la penetración de este perímetro como un cuchillo en mantequilla caliente, un cuchillo caliente en mantequilla, literalmente. Y lo vimos a todos niveles, ¿no? Digamos, ese bombardeo de supresión, si me lo permiten también llamarlo de alguna manera, que arranca muy temprano, todos estos paragliders también, digamos, la penetración vía terrestre, por túneles, todo, intentos también por vías costeras que en algún momento creo que fueron inclusive neutralizados, pero fue una puesta en escena de muy amplio aliento. Esto no se prepara pues en 15 días. Entonces, reitero, yo creo que ahora, de momento, y para concluir con esta idea, quizás el gobierno, la sociedad israelí está todavía en este momento postraumático, ¿no? De inmediatez, de reacción. Creo que eso le está dando una cobertura de teflón, si me lo permites también llamarlo de esa manera, a muchas de estas autoridades políticas y militares y de seguridad, pero que tendrán que eventualmente salir a asumir responsabilidades, ¿no? Frente a estas fallas. Sí, entonces, creo que con estas ideas trataría de reflexionar alrededor de tu pregunta. Bien, solo para agregar nada más una imagen que todos tenemos. Las Torres Gemelas, el Pentágono, todo lo que fueron los atentados fueron unos avioncitos, de la manera más simple supuestamente, y el gran ejército y la gran... todo eso quedó en 2 minutos fuera de
funcionamiento. Algo similar uno podría decir lo que ha acontecido. Ya nos pasamos un minuto, pero voy a buscar tu síntesis simplemente porque, claro, todavía dijiste postraumático, en realidad el trauma está elaborándose Sí, mientras está en la guerra, todavía la guerra está ahí. Las guerras comienzan y uno a veces sabe más o menos cómo, pero no siempre sabe cómo terminan. ¿Cuál es tu sí. visión de cómo y cuándo termina esta guerra? Quisiera tener una lectura clara al respecto, pero creo que hay muchísimas áreas grises todavía que no permiten llegar con una conclusión certera. Y aquí quiero recordarte una idea que se llama la doctrina Powell, de Colin Powell, el general tan famoso de los Estados Unidos, esa figura tan política, tan importante. Mire, uno debe entrar a una guerra. Las guerras no son un escenario ideal, pues nadie quiere entrar a guerras, pero por lo menos tienen unos objetivos muy claros, ¿no? Eh, y cómo, teniendo claro esas tres M's, ¿no? ¿Cuáles son las metas, los medios y los modos con los que vas a conseguir esos objetivos? Pienso que más allá de la destrucción de las capacidades de Hamas en Gaza, que está muy bien realmente, no es algo que yo cuestione para que, digamos, esté dentro del top de prioridades del gobierno del primer ministro Netanyahu, pero ahora mismo hay una serie de circunstancias que están gravitando alrededor de ese objetivo que son igual de importantes y tiene que ver, por supuesto, con la vuelta, en el mejor de los casos, sanos y salvos de los rehenes, ¿no? Tanto de los secuestrados, no rehenes secuestrados, tanto ciudadanos israelíes como las otras personas de otras nacionalidades. Y en esas circunstancias creo que pues vamos a empezar a ver un momento de mucha tensión porque en primer lugar pues, es posible disminuir de una manera muy importante las capacidades operativas que tiene Hamas en la Franja de Gaza, pero no va a ser posible destruir la ideología que soporta y que nutre permanentemente a Hamas. Eso por un lado, entonces tienes ahí un dilema muy sensible, ¿no? ¿Qué va a pasar después cuando ya efectivamente la presencia militar en Gaza se vaya acentuando y los niveles de amenaza provenientes de Gaza se vayan disminuyendo? Y dos, ¿qué va a pasar pues en la medida en que el tiempo avance? Y hasta el momento creo que hay, pues, son iniciativas del más alto nivel de secretismo, pero hay, digamos, esfuerzos diplomáticos para obtener la liberación de los secuestrados, pero estamos hablando de un número muy importante, casi 200, más de 200, y, y eso terminará eventualmente generando unas presiones políticas que yo no lo veo ahora mismo materializándose con efervescencia, pero creo que es pues la crisis que se avecina, ¿no? A nivel político. Bueno, ya militarmente obtuvimos este tipo de resultados, pero todavía no hemos logrado conseguir otros objetivos que son igual de importantes y sensibles. Janiel, como yo decía y como estás diciendo, este es un pequeño capítulo de muchos otros. Nosotros vamos a tener con vos hoy, contigo, este primer capítulo. Digo, vayan, busquen a Janiel Melamed, es un académico con una formación enorme, que escribe con precisión, tiene libros y tiene artículos. Busquen, como es ahora moderno, googleen, van a encontrar, van a decir, oh, acá hay alguien a quien tengo que escuchar, leer, seguir, si quiero comprender de qué estamos hablando. Nosotros ya te tenemos para empezar a pedirte que nos expliques, como hoy, algunas cosas que tienen que estar para todos muy claras cuando se habla hoy de la guerra de Israel contra el Hamas. Claro, es lo puntual, es lo urgente, es el árbol, pero hay que mirar el bosque y pensar también cómo se construirá el día después, que eso también es parte del desafío. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, a la audiencia. Yo quedo muy atento a cualquier otro espacio donde podamos nuevamente tener unas reflexiones que puedan dar mayor ilustración sobre los contenidos y las dinámicas de esta compleja realidad que estamos viviendo. Como dijiste, tantas aristas que vamos a tener muchos capítulos. Janiel Melamed, gracias y hasta la próxima. Muchas Señores, gracias. vamos al panorama de noticias un poco retrasado, pero valía la pena, ¿eh? Y les digo,
Vayan, búsquenlo, léanlo, alguien que tiene mucho, mucho para enseñar.